Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Buenas tardes, sean todos bienvenidos hoy a la Iglesia de Cristo, esperando que se encuentren bien todos y cada uno de ustedes de salud, y le damos las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar hoy aquí, ¿no? Ya que estamos viviendo unos tiempos medios estresantes, un poquito, pues parece que vivimos, a veces muchos estamos como estresados porque ayer apenas me dio, como antes esta semana me dio el golpe, porque dice, caray, tengo dinero, todo está cerrado, no podemos ir a ningún lado porque los restaurantes cerrados, tiendas cerradas, no se puede hacer nada, y siempre es algo nuevo que estamos experimentando, ¿no? Que muchas personas imagínate, hay personas que no tienen absolutamente nada de fe y pues se encierran prácticamente, no quieren ni salir a la calle. Pero vivimos en este tiempo y hay que seguir adelante. Lo que sí estoy agradecido con Dios es que esta oportunidad de vernos, de reunirnos como iglesia en este primer día de la semana. Y esta predicación es una información que les voy a dar a ustedes para que cada uno de ustedes sepa bien el propósito de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Cristo. Hoy es el día que la iglesia de Cristo se reúne, el primer día de la semana como el Señor lo ordenó. Es el día del Señor. Es el día que vienen los hijos de Dios a recordar por qué Dios los ha llamado. Ese es el día. Somos aproximadamente un grupo de 9,000 congregaciones en los Estados Unidos. Pero cada congregación es independiente una de la otra. Eso es muy importante. Cada uno nada más responde a Cristo. Cada congregación responde a Cristo porque por Él vamos a ser juzgados. Por Cristo. Dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo por lo que hayamos hecho durante el tiempo que estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada congregación nada más debe de responder a Cristo. Sabemos o hemos oído de 27,000 congregaciones en el mundo. Y como eran en los días de los apóstoles, son completamente autónomas. Completamente. Nosotros, como Iglesia de Cristo, no estamos atados por aceptar un credo o un catecismo
o una confesión de fe por alguna clase de jerarquía eclesiástica. No sé si me entiendan. No tenemos una matriz. Nosotros no estamos recibiendo cartas de alguien, de los líderes, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer por confesión. Todas esas cosas nosotros no somos de ese tipo de iglesias. La palabra eclesiástico es un escrito por un eclesiástico, o un clero, o un grupo de cleros, que son el poder gobernador de la iglesia de ellos. Son papeles de principios, prácticas y organizaciones de las iglesias y las devociones que dan a estos. Y sí, también son dirigidos por un espíritu de devoción. Todos estos escritos por la interpretación de hombres hacia hombres. Y esto es así en el mundo. Pero esto en la iglesia de Cristo no se acepta. Nosotros no aceptamos eso. Las congregaciones individuales comparten una misma fe en común, adoran con el mismo patrón que se usaba con los apóstoles y la iglesia al principio. Es lo que hacemos. Estamos tratando siempre de adorar a Dios como se adoró a Dios en el principio. Y la iglesia de Cristo de hoy en día predica el mismo evangelio que se predicaban los apóstoles y la iglesia, lo mismo. Y este es el evangelio que es el poder de Dios para salvar al creyente. Dios ya sabía de esto que algún día el mundo va a ser destruido o algún día me voy a morir. Él sabía, por eso Él planeó este escape, para que el hombre que tiene fe le ha dado a ese hombre Dios librarlo de la muerte eterna, por culpa del pecado y la corrupción que lo destruye a él mismo. Este es un plan que hizo Dios. Y lo describe Pablo muy claro en 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Así lo explica Pablo sobre cómo una persona va a poder estar en salvo y salvarse. En 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, dice así: además, hermanos, el evangelio que os he predicado, así dice, el evangelio que os he predicado, en el cual debes de estar, en el cual debes de vivir, dice la palabra de Dios. Si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice? Creísteis en vano. Dice, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, esta es la declaración de los apóstoles de cómo el individuo o el creyente, el que es de fe, se va a poder salvar. Si vive para el Evangelio, por el Evangelio, en el Evangelio. Si no, creímos en vano. Y les digo una cosa, si hubiera divisiones entre nosotros, como lo hubo en los tiempos de los apóstoles, y estas divisiones no eran aceptables a los apóstoles, ni tampoco a Dios. ¿Por qué? Porque no concuerdan con la voluntad de Dios. No concuerdan con el patrón de adoración de Dios. Por eso no son aceptables para Dios. Por la misma razón, algunas congregaciones estamos reprendidos por el mismo Espíritu de que estemos unidos a esta voluntad de Dios. El mismo Espíritu nos exhorta a unirnos a su voluntad, a su palabra. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 10 al 13, vemos que ya había un problema en la iglesia en Corintios. En 1 Corintios, capítulo 1, del 10 al 13 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he oído o he sido informado acerca de vosotros que, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, y quiero decir que cada uno
de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Todos los que verdaderamente creen en Jesucristo deben estar unidos en Cristo, en el Padre Dios, por medio de su voluntad. Vemos la información que se le dio a Pablo, que ya había esa división. Así es que no es nada nuevo, pero no le agrada a Dios. Esta iglesia, hermanos, no fue creada por hombres o por un surgimiento de la naturaleza humana. Estamos viviendo o estamos en la iglesia de Cristo. Fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a estudiar la Biblia. La iglesia fue establecida por Cristo, año 33 en Jerusalén. Jesucristo le dijo a Pedro, allá en Mateo 16, cuando se juntó con todos los apóstoles en el versículo 13, oigan, ¿a quién envió Dios como hombre al mundo? ¿A quién envió Dios para predicar la verdad? Ellos dicen, unos dicen que Juan el Bautista, unos dicen que Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas, y vosotros, dice Jesucristo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el que Dios envió como hombre para predicarnos la verdad, para hablarnos de ese Dios que amamos, a ese Dios que queremos. Tú eres el Hijo de Dios. Y Él les dijo claramente, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló tu mente carnal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por primera vez se menciona la palabra iglesia en la boca de Jesucristo, diciendo mi iglesia. Después vimos claramente que fue fundada en el año 33. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11 dijo que nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y Pablo le dijo a Timoteo que esto era agradable delante de los hombres, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, porque nomás hay un Dios, y nomás hay un mediador entre el hombre y Dios, Jesucristo hombre. Por eso estamos dentro de la iglesia, pero de la iglesia de Cristo. Así es que a pesar de que si pudiera haber algunas pequeñas divisiones entre nosotros, hay tres factores importantes que debemos de aclarar, tres cosas que nos unen. Número uno, el amor común a Dios y a su Hijo Jesucristo por la verdad. Dios nuestro único poder, Jesús nuestro único hermano mayor que vino a rescatarnos del pecado. Eso todo lo tenemos en común. Segundo, obedecer el mandamiento que Jesucristo nos ha mandado de que nos amemos unos a otros y que aprendamos a amar aún hasta nuestros enemigos. Es otra cosa que tenemos en común. Y la tercera, nuestra dedicación por ser cristianos bíblicos. Esa es nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe que le agrada a Dios es la que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Esa es la que le agrada a Dios. Y que por esa misma palabra vamos a ser juzgados todos. Juan 12:48. Jesucristo lo dijo en Juan 12:48. El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Así es que es importante que veamos esos tres factores en común, muy importantes. Y así, o por la misma razón, queremos ser de acuerdo a su palabra, cumplir con ese patrón de adoración que Él ha establecido y enseñar lo que dice su pura doctrina de Cristo. Nada más. No tengo más que decir más que lo que está escrito en el Nuevo Testamento. En 2 de Juan 9, 2 de Juan 9 al 11, dice la palabra de Dios. 2 de Juan 9. Dice así, fíjate, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le digas ni le recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Aquel hermano o aquella iglesia, aquel grupo de personas, si se extravían de la doctrina de Cristo, ya no tienen al Padre, ya no tienen al Hijo. El que persevera en la doctrina, ese tiene al Padre y tiene al Hijo.
Por eso si viene alguien a mí, ¿verdad? Y me dice otra cosa de lo que no está en la Biblia, no, aquí lo dice muy grosero, porque lo cortés no quita lo valiente. Simple y sencillamente le digo, no estoy de acuerdo porque no está escrito en Cristo. De esa manera no recibimos esa doctrina. La iglesia de Cristo, hermanos, no es un edificio hecho por manos de hombres. La iglesia fue fundada por Cristo. Cristo nos llamó para esta unidad. Por eso nos llamó Cristo para esta unidad. La palabra iglesia, yo siempre digo, son los llamados aparte. O sea, vénganse, los junta. La iglesia de Cristo es edificada por Cristo. En Juan 13:36, mira lo que le dijo Cristo a Pedro. Juan 13:36 dice: en Juan 13:36 le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Jesucristo se refería que después de que Él se fuera al cielo, Él lo seguiría, pero en la iglesia espiritual. Ahora Pedro lo iba a seguir espiritualmente a Cristo. Ya no lo iba a ver físicamente. Ahora lo iba a seguir espiritualmente, y eso es lo que hace la iglesia de Cristo. Seguir a Cristo, no lo vemos, pero lo seguimos espiritualmente. Así es la iglesia, no hemos visto a Cristo, pero le debemos de seguir porque tenemos fe que Él nos ha prometido todas estas cosas y nos edifica su palabra. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol Pedro del propósito también de la iglesia. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, fíjate bien, mas para Dios escogida y preciosa. 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense bien en esos versículos. Cada cristiano es como una piedra viva espiritual que debe de hacer sacrificios espirituales durante toda la semana, porque somos sacerdocio santo. Dios nos ha apartado para servir en este día, en el día del Señor, sacerdocio santo, y que anunciemos por medio de su palabra esas virtudes de aquel que os llamó de la ignorancia a la verdad de la luz. La iglesia de Cristo no es una denominación, porque muchos así la llaman a la iglesia. Ese es el uso que los hombres le han dado, pero ni Dios ni la Biblia dice eso, que la iglesia sea una denominación. La palabra iglesia, traducida en el idioma inglés, no significa edificio ni tampoco significa denominación. La palabra denominación, por el diccionario, significa nombrar y dividir. Por ejemplo, las monedas se dividen por denominaciones. El níquel, la cora, el dime, el dólar, esas son denominaciones. Así se dividen. La iglesia de Cristo, hermanos, en la Biblia nunca está descrita como una denominación, como decir diferentes nombres. La iglesia de Cristo, hermanos, no es una denominación, ni tampoco es una pequeña porción de algo más grande que eso. Cristo dijo en Mateo 16:18, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no dijo: sobre esta roca edificaré mis denominaciones. Así no dijo Él. Dijo: mi iglesia. Por eso es importante que sepamos en dónde estamos. Por ejemplo, cuando leemos Hechos 20:28, vamos a ver qué dice Hechos 20:28. Dice así, Hechos 20:28.
Dice, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjense bien en esa escritura. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, el cual es Jesucristo. Él compró a cada uno de nosotros por medio de ese sacrificio. Significa que con su sangre compró una denominación. O sea, nomás compró una parte. No, eso no dice el Espíritu Santo. Se refiere a la iglesia, se refiere al cuerpo que es Cristo, se refiere a nosotros. Y Cristo, hermanos, nada más tiene un solo cuerpo. Cristo nada más tiene un solo cuerpo. En Efesios capítulo 1, versículo 23, dice la Biblia acerca de la iglesia esto. Efesios 1, 23. La cual es su cuerpo, se refiere a la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está otra vez. La cual es su cuerpo, la plenitud que lo llena en todo. El Padre y Jesucristo son uno en voluntad y en propósito. Jesucristo y el Espíritu Santo no enseñan algo diferente de lo que Dios requiere de cada ser humano, pues los tres son uno. No enseñan diferentes cosas. Ellos no están confundidos. Están uno en voluntad y en propósito. En Juan capítulo 8, versículo 28, dice Jesucristo esto. Juan 8, 28. Dice así. Y les dijo pues Jesús, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso dijo Jesucristo acerca del Padre. Además, Cristo dijo que el Padre estaba en él. Juan 14, 10. Juan 14, 10, hermanos. Dice así. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace las obras. ¿Qué estamos viendo ahí? Claramente que cuando Jesús habla, era Dios quien hablaba. No, hermanos. La verdadera iglesia de Cristo no puede ser una denominación, ni una parte de la iglesia completa, dirigida o diseñada por grupo de hombres y sus opiniones. Esa es la diferencia de la iglesia de Cristo y la de los hombres. Que la iglesia de Cristo debe ser dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tenían los apóstoles debe ser igual. Con lo que vemos ahora, les pregunto yo a ustedes, con lo que vemos ahora, lo que está pasando ahorita allá afuera con las iglesias, ¿ustedes verdaderamente creen que hay una iglesia en esta ciudad con el mismo diseño, como lo dice su palabra en el Nuevo Testamento, que están dedicadas a seguir las pisadas de Cristo? No hay ninguna. Ninguna iglesia está siguiendo las pisadas de Cristo. Y para eso Dios te llamó. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Así lo dice. Primera de Pedro 2, 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados, para seguir sus pisadas. Él nos dejó el ejemplo de seguir sus pisadas. Y ustedes saben que si la iglesia quiere llegar al cielo, tiene que seguir las pisadas de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia cree? Hermanos, nosotros creemos que Dios es solo un Dios. Primera de Corintios 8:4. Creemos que nada más hay un Dios. Los ídolos no son dioses. Alguien puede pensar que los ídolos son dioses, pero los ídolos no son dioses. Ni las piedras, ni la tierra, nada es Dios. Solamente hay un Dios. En Primera de Corintios 8:4 así lo dice. Dice así.
Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. En eso cree la iglesia y que se ha manifestado en tres maneras. Dios Padre. Juan 1 del 3, que dice, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el 14, aquel verbo se hizo carne y vimos la gloria de su Hijo unigénito lleno de gracia y de verdad. Creemos que Dios Hijo también. Y también creemos en Dios el Espíritu Santo. Pero estos tres son uno. Son uno. No son divididos. Son uno. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 te lo dice. Primera de Juan 5, 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hermanos, Dios es sabio. Y Él sabe las necesidades de su creación. Él sabe. Él no es un ignorante. Él sabe qué es lo que necesitamos. Y Él lo planeó. Jesús lo ejecutó. Y el Espíritu Santo lo revela día a día, el plan de Dios para salvar al hombre. Día a día te lo revela. La iglesia de Cristo creemos que la palabra de Dios, que es el Nuevo Testamento, es una inspiración reveladora por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es útil para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios esté perfectamente preparada para toda buena obra. La iglesia de Cristo creemos que su palabra nos basta para vivir la vida que Dios requiere, ya que nos provee con las necesidades y la dirección para vivirla. No necesitamos más. La palabra nos hace bastante bien. Con eso tenemos. Yo soy una persona que todo el tiempo entendí eso. Cuando por primera vez me mencionaron que la Biblia, ¿y qué es la Biblia? Pues ¿qué es la palabra de Dios? Yo no sabía nada de la palabra, pero cuando oí esa palabra Biblia, dije, es la palabra de Dios. Y ahí está todo lo que necesito para vivir. Y Él nos ha enseñado sus 4 patrones. Patrón de salvación. Ya nos enseñó cómo te puedes salvar. Hechos 2:38. Patrón de adoración. Ya también nos enseñó cómo adorar. El patrón del gobierno de la iglesia. También sabemos cómo podemos llegar a ser ancianos, diáconos, maestros también. Y el 4, el patrón de la vida diaria. Ya también Dios nos lo enseñó. Y sobre todos esos 4 patrones, es todo lo que necesitamos en nuestra vida para vivirla. La iglesia de Cristo cree que si un credo humano contiene más que la Biblia, contiene mucho. Y si contiene menos que la Biblia, pues contiene menos que la Biblia. Y si contiene lo mismo que la Biblia, pues no lo necesitamos, ya tenemos la Biblia. Ya ves como hay otras iglesias que tienen el libro de la M. Por eso es que no debemos de añadir a la palabra, hermanos. No debemos de añadirle, porque si le añadimos a la palabra de Dios, vamos a ser hallados mentirosos. Proverbios 30, versículo 6. Proverbios 30 y el versículo 6, ahí lo dice muy claramente. Dice, no añades a sus palabras. No añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. No añades a sus palabras. Hermanos, los credos humanos, las opiniones humanas son divisiones entre los creyentes. No importa en qué forma vengan o qué nombre tomen o el nombre que se les dé. O tampoco importa quién lo escriba o con qué tantas buenas intenciones lo hagan. Son divisiones. Y si un grupo de personas como nosotros seguimos nada más la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, no es un culto, tampoco es una secta, como muchos pueden creer. Quiero que sepan que una de las características para llamarle a una secta, a una iglesia, es que fue fundada por un hombre o una persona. Por eso se le llama secta. Y yo le dije a una vez, vamos a retarnos. Si tu iglesia no aparece en el Nuevo Testamento, es una secta. Si tu iglesia no aparece en el Nuevo Testamento, es un culto inventado por hombres. Pero si la iglesia que yo te predico está plasmada en la palabra de Dios,
en el Nuevo Testamento, no es una secta. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Ahí le dije, Romanos 16:16. Os saludan todas las iglesias de Cristo con un ósculo santo. Entonces, una característica de una secta, como dije, es que es fundada por hombres o una persona que es de carácter carismático, que se supone que tiene comunicación con Dios. Y que esa persona escribe que supuestamente él está comunicándose con Dios y que su comunicación viene en forma de un libro y que él dice que fue inspirado por Dios y por el Espíritu y que él es autorizado nada más y que es más que la Biblia, porque es una nueva revelación de Dios al hombre. Hermanos, los únicos profetas que van a venir después de Cristo y los apóstoles, vamos a ver quiénes son. Mateo 24:24. Mateo 24:24. Mateo 24:24 al 26 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os los he dicho antes. Así que, si os dijeran, mirar, está en el desierto, no salgáis. O mirar, está en los aposentos, no lo creáis. Esos son los únicos que van a venir, los falsos profetas. Nosotros, en la Iglesia de Cristo, creemos que estos comportamientos o estos hechos que cómo añadir o disminuir de la palabra de Dios es pecado. Esto, hermanos, no nos hace críticos. Tampoco podemos condenar por los que lo hacen. Dios nunca le dio o nos dio el derecho o la responsabilidad de condenar a una persona por eso. Pero sí nos dio la responsabilidad de juzgar por su palabra lo que es verdad y lo que es mentira. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 lo dice. Examinarlo todo. O sea, dice juzgarlo todo. Retener lo bueno. Desecha lo malo. Esa sí es una responsabilidad de cada uno de nosotros de predicar a la gente la verdad por medio del púlpito o en la calle o donde sea. También Dios nos dio la misión a la iglesia de ir a reconciliar al mundo. Esa es una misión muy importante, de ir a reconciliar al mundo a Él. Vamos a reconciliar a la gente con Él, que la gente se reconcilie con Dios. Ese es el trabajo de nosotros. Y para hacer esto, tiene la iglesia que enseñar a los que están engañados, a los que están en error. Mira, estás mal aquí, estás enseñando esto equivocado o estás haciendo esto mal. Y muchas veces, cuando tratamos de hacer eso, nos acusan de que lo estamos condenando. Dicen, es que nos estás condenando y que estamos enseñando que solo nosotros seremos salvados. Pero eso no es el intento de la iglesia. La iglesia le está diciendo al pecador, hey, mira, reconcíliate con Dios, porque esa es la misión que Dios nos dio. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. 2 de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20. Dice así: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Por medio de nosotros os rogamos, en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí está la misión. La iglesia de Cristo tiene la obligación que Dios le dio de informar a los que viven en pecado de lo que es el pecado y de lo que viene por causa del pecado y del engaño. Esa es nuestra obligación. Y también explicarles las consecuencias del pecado. Oh, mira, si vives para el pecado, sabemos el futuro. No necesitamos ver a nadie, a ningún brujo. No sabemos el futuro, como dice Dios. Dios te puede decir, mira, si tú vives para la carne, vas a cosechar muerte. Dice la Biblia claramente, honra y gloria a los que luchan por hacer el bien.
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Romanos 2 del 5 al 11, ahí lo dice. Nosotros tenemos esa obligación, hermanos. La iglesia tiene esa obligación y a veces nos ha olvidado un poquito, pero tenemos esa obligación de ir y predicar el evangelio, como también esa misma misión Dios se lo dio a los judíos en el Viejo Testamento. En Ezequiel capítulo 3, versículo 17, vamos a ver la misión que Dios le dio a los judíos en el Viejo Testamento. Ezequiel 3, versículo del 17 al 19. Fíjate lo que le dijo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablaras para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramará de tu mano. Pero si tú amonestaras al impío, y él no se convirtiera de su impiedad y de su maldad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahí vemos la misión, ¿verdad? Es muy parecida a la de nosotros. Es muy parecida porque en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, ¿cuál fue la misión? Jesucristo dijo, toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y predicar el evangelio, o bautizándolos en nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el mandamiento que Dios también nos dio, hermanos. De que se reconcilien con Dios, que se unan a Cristo. La iglesia de Cristo cree que todos los que han llegado a la edad de ser responsables por sus hechos están en pecado. Cada persona que ya sabe lo que está haciendo, está pecando. Nosotros no creemos que nacimos depravados o que nacimos con maldad, como muchos enseñan. Nosotros no hemos heredado el pecado original de Adán y Eva como una religión lo dice así. No. Ezequiel 18:20 lo dice. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre del Hijo. No, hermanos. Dios no puede ser injusto. ¿De que los pecados de nuestros padres los heredamos nosotros? No, mucho menos los de Adán y Eva. No, cada quien es culpable de lo que ha hecho. Lo único que heredamos de Adán y Eva es esa naturaleza de corrupción que se convirtió cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, esta naturaleza, esta carne se volvió corrupción. Y por esa razón, poco después que nacemos, principiamos a pecar y nos separamos ¿de quién? De Dios. Se empieza a pecar, empieza a conocer el pecado y te vas separando. Algunos entienden el Evangelio y Dios los llega a salvar. Entonces, hermanos, sabemos que el pecado es lo que separa del hombre a Dios. Isaías 59, del 1 al 2. 59, del 1 al 2. Dice así. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Entonces, nosotros somos culpables cuando pecamos, y nosotros no tenemos la comunión con Dios cuando vivimos practicando el pecado. Por eso, hermanos, nosotros, la Iglesia de Cristo, tiene esta misión de seguir adelante predicando el Evangelio. Yo sé que ahorita son tiempos difíciles, quizás o hay personas que están escondidas, pero si Dios, hacer oración a Dios, que después de salir de esto, entendamos bien el significado de la iglesia, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Hermanos, no pude terminar esta predicación. Y le voy a decir una cosa, hermanos. El 90% de esta predicación no es mía. Esta predicación fue del hermano Mark Hill, hará unos 20, 30 años, yo no sé cuándo la predicó, pero me gustó mucho lo que estaba diciendo. Me gustó mucho lo que estaba diciendo, dije, eso voy a predicar. No la terminé, porque hay más, pero sí quiero saber y queremos entender qué es la iglesia de Cristo y quiénes somos, qué personas somos, qué es lo que enseñamos, qué practicamos y qué es lo que tenemos que hacer. Más adelante yo también voy a dar
¿qué creo yo de la iglesia de Cristo? ¿O qué es lo que yo entiendo de la iglesia de Cristo? Así es que, hermanos, con esto termino. Si hay una persona que ya sabe lo que es el evangelio, el verdadero y completo evangelio, no de hombres, sino de Cristo mismo, y quiere obedecer el evangelio y quiere ser parte de la iglesia de Cristo, pásele al frente mientras entonamos este himno de invitación que nuestro hermano ha escogido.